bienvenidos y bienvenidas a esta primera mesa redonda en honor de nuestro querido padre de la comparsa, el gran poeta, nacido en Conil y viviendo en Cádiz desde siempre, prácticamente. Paco Alba, 50 años hace que se nos marchaba, y hoy vamos a comenzar con la primera de la jornada, en la que nos va a hablar este grandísimo historiador, licenciado, doctorado en Historia, al que admiramos y queremos muchísimo y del que aprendemos tanto a cada momento. Santiago Moreno, que en algún que otro momento estará acompañado por un autor de carnaval, que es también nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, Francis Sevilla Upesi. Señora, ¿cómo se titula el...? Se titula, o la hemos titulado, La historia contada y cantada del creador de la comparsa. Señores, vamos a disfrutar. Hasta ahora. Estoy la palabra. ¿Ahí o aquí? Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí, ¿se me oye? ¿Sí o no? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Ustedes me van a disculpar o no, pero yo la conferencia o la charla la voy a hacer de pie porque me siento más cómodo que si me siento. Qué tontería lo acabo de decir, ¿verdad? Perdón, ¿me deja un inciso? Por favor. Sería de muy mal agradecido si no nos acordáramos hoy de una persona que nos dejaba ayer. Un hombre que ha escrito libros de carnaval, que ha contado anécdotas e historias del carnaval y del que hemos aprendido muchísimo. Nuestro Osvaldo Cuadrado Martínez hoy se le ha dado el último adiós, así que yo pediría un aplauso en forma de abrazo para él por todo lo que ha dado a Cádiz en esa conferencia, en esos congresos de carnaval, aquí también en la Peña Paco Alba. Así que besos al cielo y gracias, Osvaldo Cuadrado Martínez. Un aplauso. Pues claro que sí, me uno a las palabras de la compañera Manoli Lemos, porque además este que os habla pues conoció a Osvaldo hace yo qué sé, más de 20 años, cuando precisamente estudiaba junto a otros compañeros y compañeras en la Facultad de Filosofía y Letras, y llevábamos una revista muy sencilla y humilde que se llamaba Ubi Sunt, que es latín, significa dónde están, y bueno, él nos contactó para colaborar en un suplemento que tenía el entonces Cádiz Información de Publicaciones del Sur, y bueno, desde ahí, bueno, pues muchos años de amistad y compañerismo, así que me alegro mucho por acordarte de Manoli. Bueno, pues como decía, la conferencia la voy a hacer de pie porque me siento mejor, y yo lo siento por los compañeros de atrás que están con las cámaras. Tengo que advertir además que, bueno, en un primer momento estaba previsto que nos acompañara una pantalla con un proyector y bueno, se hiciera un poquito más ameno, porque la historia que vamos a contar y que vamos a cantar es mucho más potente si la acompañamos de fotografía y de imágenes. No puede ser, lo siento por ustedes, se tendrán que conformar con mi voz y con el arte del señor Sevilla Upesi. Primero, antes de empezar, los agradecimientos. Agradecer a la Diputación Provincial, que colabora con estas jornadas por el 50 aniversario del fallecimiento de Paco Alba. Por supuesto, a los miembros, a la Junta Directiva de la Peña original Paco Alba, a Juan Antonio Canet, a Juan Mesa, a Moncho, en fin, a todos los que la conforman. Una peña que además está muy ligada a mi familia, porque entre sus fundadores y su primer presidente, no sé cuánto tiempo estuvo de presidente, estaba mi tío abuelo Manolo Moreno, Pavón. El número 3, cuando se fundó, era otro tío abuelo mío, que era Bernardo. Mi abuelo era el número 9 de aquellos socios. Mi padre, que está ahí sentado, también, no sé si era el 17, el 16,
El 12. El 14. Mi tío Juan también era el 19 o el 23. Y algunos primos más, que ahora mismo pues tengo cabeza, pero no para tantos datos. ¿Bien? En aquella sede de la Peña Paco Alba, por lo visto se celebró mi primer cumpleaños, en el año 78, por lo tanto yo tengo la misma edad que la Peña, 47 años. ¿Lo llevo bien? Sí, gracias. Si no me lo digo yo, pero... Y bueno, después de haber dicho todo esto, también indicaros, y esto es un minuto publicitario, que gracias a la librería Manuel de Falla he podido traer algunos ejemplares del último libro que se ha escrito sobre Paco Alba, que por supuesto no es el definitivo, pero es el más actual, que lo editó la Universidad de Cádiz y en el cual se escribió, como se suele decir, a 4 manos, ¿no? Son 4 autores, entre ellos están María Luisa Páramo, Ana Barceló, Juanma Pérez Madueño y este que les habla. Si alguien está interesado al final, pues lo puede adquirir. Y una vez dicho todo esto, ahora sí comenzamos esta conferencia, que, bueno, lo que vamos a hacer va a ser una cosa bastante sencilla, y lo que quiero hacer es un repaso por su vida, pues para que unos la recuerden y otros, los más jóvenes, pues si no la conocen, pues que empiecen a conocerla y posteriormente se interesen por una de las figuras que es una pieza, un pilar fundamental de nuestro carnaval y también del concurso, que en unos días va a empezar si no hay plantón de las agrupaciones. ¿No, Sevilla? No hagas declaraciones, no vaya la cosa a fastidiarse. Vamos a comenzar, en realidad vamos a comenzar por el final, hace 50 años. A mediados de enero de 1976, pues fallece Francisco Alba Medina. Este conileño de nacimiento, pero que viene aquí muy niño, y muere de cirrosis. Y en realidad ya se sabía. Él llevaba años enfermo. Él era, hay que decirlo y recordarlo, una persona muy leída, sobre todo para la clase social a la que pertenecía. Él leía, recuerdo que Katy una vez me recordaba, Katy, me refiero a su hija Katy Alba, me recordaba que él incluso en su casa tenía la gran enciclopedia, ¿no? Eso no era muy usual en la gente obrera, la gente proletaria de mediados del siglo XX. Y la cuestión es que él leía sobre su enfermedad, él sabía lo que le pasaba y de hecho, bueno, en los últimos años de su carrera carnavalesca, pues cada vez él tiene menos apariciones, él cada vez va menos al concurso, él incluso deja de salir. El último año que sale dirigiendo y cantando es en 1966 con los Beduinos. Recuerdo escucharle a uno de sus hombres más fieles, Emilio López Prat, decir que ya aquel año en las actuaciones pues a Paco ya le costaba y demás, ¿no? Y claro, ya a partir del año siguiente, por ese motivo, por la salud y por otros por supuesto, pues va a ir alternando su participación con sus comparsas y chirigotas en el concurso. Yo traía para hoy una foto que quizás los más mayores de la sala las recuerdan, que es una foto donde se ven algunos de sus principales comparsistas, se ve a Emilio, se ve a Chatín, se ve a Brihuega, que van cargando sus féretros. Y bueno, así quería yo empezar esta conferencia, pues teniendo un recuerdo a aquel día donde, bueno, todo Cádiz, según cuentan los testimonios, según dice la prensa, pues se volcó, ¿no? Todo Cádiz se volcó con el fallecimiento de este coplero, como digo, uno de los 3 principales del siglo XX, junto precisamente a Antonio Rodríguez Martínez, el tío de la tiza, y por supuesto con Manuel López Cañemaque. A partir de entonces, a partir de su muerte, bueno, pues en el siguiente concurso, en el de junio de 1976, la antología que se crea a raíz de su fallecimiento, pues en ese concurso creo, si mal no recuerdo, que va a cantar hasta 2 veces, una de ellas en la final, vestidos de smoking, y al poco tiempo pues se crea esta peña, no aquí, sino ahí en la esquina de la calle Goleta. Vamos a ir al principio de la historia, porque Paco, como hemos dicho, nace en Conil de la Frontera, es hijo de un matrimonio formado por Francisco Alba Romero y Josefa Medina Zahara, que es un matrimonio que va a tener hasta 6 hijos,
aunque como el propio Paco recordaría después, uno de ellos fallece muy joven y, bueno, son 5 hermanos. 2 hermanos mayores, que son de los que menos se conoce, sus 2 hermanas, María e Isabel, y el pequeño, el Benjamín, que era Paco. Voy a leer un pequeño texto sobre cómo él recordaba su Conil natal posteriormente, en los años 70. Él nace el 23 de abril de 1918 y 5 décadas después, pues decía así, no sé, creo recordar que era en ABC. Nací en Conil, un pueblo marinero y agrícola de la provincia de Cádiz. Según la enciclopedia, uno de los que tienen mejores playas de España. Esto lo podrán corroborar muchos sevillanos, que son los que más las frecuentan en épocas de baño. Ya Conil, en los años 70, la gente iba allí a sus playas, ¿no? Pues bien, allí nací en abril de 1918. Soy el Benjamín de 6 hermanos, contando uno que nació muerto, que fue el que salió ganando. Mi padre fue un hombre de varias actividades, aunque todas muy cómodas. Era barbero, sacristán, músico, representaba máquinas de coser, velas, lápidas y también escribía comparsas. Y esa es una de las características del propio Paco Alba, que es que el tema de la música pues le venía de familia, tanto de la rama materna como de la rama paterna. Sin embargo, Paco queda huérfano muy pronto, 3, 4 años, y así mismo lo recordaba. Al morir mi padre nos quedamos desamparados. Le pusieron a mi madre un despacho de pan, con el que pudo criarnos modestamente. Al paso del tiempo el negocio vino a menos. La competencia, la fía, que si cuando se termina la almadraba, que si cuando acabe la ciega, pero se terminaba todo y los que cobraban eran los taberneros. Si tenía que pagar 20, pagaban 5, y cuando se terminaba el dinero, otra vez a la panadera. Promesas, juramentos. ¿Y quién dejaba a los niños sin comer? Este texto, que también son unas declaraciones suyas, años después, contando un poco su vida, pues nos habla de la mala situación de los jornaleros, de los hombres de la mar de Conil, y que como muchos de ellos, bueno, pues cuando cobran algo del jornal, lo que hacen es irse ¿a dónde? A beber vino a las tabernas, en vez de entregar el dinero para poder subsistir, cosa que la propia madre de Paco, bueno, pues claro, pues no podía vender el pan en el pequeño puesto que tenía, cosa que hizo que finalmente pues se vinieran, como ustedes saben, y si no yo se lo digo, a vivir al barrio de la Viña. Al barrio de la Viña, a la calle Trinidad, se viene Josefa con María, con Isabel y con el pequeño Paco. Él decía de su infancia: tenía algo de Lazarillo de Tormes y sabía apañármelas para encontrar una oportunidad y darme un baño en la Caleta a jugar al fútbol. Es decir, en la playa de la Caleta, seguramente Paco la conoció antes del balneario, antes de que existiera el balneario. No olviden ustedes que el balneario se construye a mediados, más o menos, de 1926. La cuestión es que esa playa, que luego en su obra le va a marcar tanto, él ya la conoce desde pequeño, y bueno, buena muestra es esta declaración. Él posteriormente, en su adolescencia, como prácticamente toda su familia, pasará a trabajar a la panificadora Eureka, que también se encontraba muy cerca de la calle Trinidad, es decir, la calle La Rosa, esquina con Jesús Nazareno. Hoy día, de hace ya muchos años, un gran bloque de pisos, esa era la panificadora Eureka. Ahí trabajaban sus 2 hermanas, ahí trabajaba él desde muy joven. Y ahí, por ejemplo, conoció a uno de sus compañeros de comparsa durante muchísimos años, que será Paquito Campo. El propio Paquito Campo declaraba en los años 80, en los años 90, en Diario de Cádiz, que, bueno, pues que a Paco le encantaba la música desde niño, y que cuando iba con el carrito, con el burrito, haciendo el reparto, él llegaba allí a la panificadora cantando aquello de ¿cómo es? La Donna Móvil, ¿no? Aquella ópera. Como digo, un niño que desde joven está muy vinculado a la música, pero muy pronto, en los años ya de la Segunda República, pues, o mejor dicho, a partir de la guerra, del golpe de Estado el 18 de julio de 1936, la guerra civil, la familia de Paco va a empezar a sufrir, como tantas otras, pues grandes tragedias. Él lo dejó entrever en las siguientes declaraciones, décadas después. Entonces empezaron las alternativas que he tenido en la vida. Unas veces he estado en alta y otras en baja, debido a los casamientos de mis hermanas.
Sin que esto quiera decir que he dependido de nadie, sino que he dependido de mi trabajo. En realidad, el tema de los casamientos de sus hermanas es un tema muy interesante. Ya desde hace algunos años se sabe que María se casó con José María Molina, que era un chocolatero de la fábrica, de la panificadora Eureka, como digo, todos prácticamente trabajaban allí, e Isabel, pues era la compañera del que sería alcalde republicano de la ciudad entre el 32 y el 34, y posteriormente en el año 36. Estoy hablando de Manuel de la Pinta Leal. Esto marcaría a la familia de gran modo. ¿Por qué? Porque por un lado José María Molina va a fallecer a principios de 1939, cuando todavía no ha terminado la guerra civil, en un acto de guerra en el frente. Pero es que antes ha muerto, mejor dicho, han asesinado a su otro cuñado, el cual le había prometido, y esto lo sabemos por la familia, que le iba a pagar los estudios, al propio Paco, los estudios de música, y que finalmente pues no se los pudo pagar. Hablo, como digo, de Manuel de la Pinta Leal, que fue asesinado a escasos metros de estos muros, es decir, en los fosos de Puerta de Tierra. Voy a contar su historia muy brevemente porque creo que siempre es justo hacerlo y no olvidarlo, ¿no? Manuel de la Pinta Leal, que como digo era el alcalde de esta ciudad en el año 36, cuando sucede el golpe de Estado del 18 de julio. Él se encuentra en Madrid, él era médico, había nacido en Málaga en el año 1905, había estudiado en la Facultad de Medicina de esta ciudad, y se encuentra en Madrid en julio del 36 haciendo unas oposiciones a catedrático forense, posiciones que aprueba pero que nunca va a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando salta el golpe, en vez de quedarse en Madrid, que posiblemente le hubiera salvado la vida, lo que hace es montarse en un tren y venirse a Cádiz. El tren quedó parado en el Carpio, en Córdoba, capital que los franquistas habían tomado rápidamente. Él, allí no lo conoce nadie, se escabulle, cogen a los diputados de dicha provincia, los asesinan, pero él se encierra, parece ser que en el Hotel Cervantes, y allí va a quedar oculto de las autoridades franquistas de esta ciudad durante aproximadamente 2 meses. A mediados de septiembre del 36 aproximadamente, puesto que aquí lo buscan, allí unos carlistas, unos requetes de Cádiz lo encuentran, lo apresan, lo meten en un tren, lo traen hasta Cádiz y finalmente lo asesinan. Y ustedes dirán, ¿por qué cuentas todo esto? Digo, pues cuento todo esto porque eso va a marcar a esta familia de una manera rotunda. Fue la propia madre de Paco, Josefa, la que se tuvo que ocupar del cadáver. Fue la que le puso un pañuelo por encima al rostro ensangrentado, y como bien cuenta muchas veces Katy, fue la propia Josefa la que se encaró ante las autoridades franquistas y les recriminaba que le habían matado un hijo. Me habéis matado un hijo. Estábamos hablando del cuñado de Paco Alba, compañero de Isabel Medina, Alba Medina, perdón. Y bueno, una vez contado todo esto, entramos en la década de los 40, que para Paco también va a seguir aguantándose desgracias, puesto que sus 2 hermanas también van a fallecer, tanto María Isabel por una de tuberculosis y la otra, creo recordar, otra enfermedad. Por lo tanto, de la familia Alba Medina en Cádiz solo van a haber 2 supervivientes, su madre Josefa y él, y las dos hijas de María, que él hará durante muchos años de tutor. En los años 40 él se dedicará a la música, no de carnaval, porque el carnaval había quedado prohibido en el año 37, sino en determinados grupos musicales. Incluso hará algunas giras por Andalucía y entrará ahí detrás a trabajar en el astillero. Él va a vivir, laboralmente hablando, siempre en el astillero. Comenzaría de peón, de herrería, luego pasaría a vagones y a principios de los 50 entraría de listero, ascendiendo en el año 59 a técnico segunda y en el año 71 a técnico primera de listero. Al año siguiente, ya enfermo, en el año 72, como decía al principio, pues le darán la baja por invalidez. Y será en los años 50 cuando comience su periplo carnavalesco. El carnaval había estado prohibido desde el año 37 hasta el año aproximadamente 48-49. Pero él no va a ser público, él no va a salir a escena hasta el año 1953, eso lo saben ustedes perfectamente, cuando aparece en escena
una chirigota llamada Los Vendedores de Marisco. Pero ya en realidad hoy sabemos que un año antes Paco ha colaborado con la música o con algunas letras del coro Los Domadores. ¿Esa es su primera participación en carnaval, Los Domadores? No. Ya en su juventud, en los años de la República, siendo un chaval, ya ha participado en agrupaciones infantiles y juveniles, dicho por él mismo y por la documentación que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal. Él mismo decía que muchas veces cogía a sus propios amiguetes, cogía música de agrupaciones de Manuel López Cañamaque, que era el más afamado de los comparsistas de entonces, y él le escribía letrillas, siendo él un chaval. ¿Quieren escuchar alguna copla? ¿Entero? Porque, como digo, la primera agrupación es Los Vendedores de Marisco. Él va a participar solamente con la autoría en música y letra. Él todavía no va a salir cantando. Lo que sí os podemos contar es que ya al grupo, entre los que se encuentran veteranos chirigoteros de entonces, como Paco Patrón, Tisirán, Francisco Bedeli, Allant, a ellos les llama mucho la atención que Paco compone el pasodoble, no así. No, lo compone ya con la guitarra, aunque los grupos todavía no llevan guitarra. Y que incluso llevaba, ¿cómo se llama eso, Francis? Que lo llevaba en tienda manga, para afinar. Un diapasón. Él siempre llevaba aquí un diapasón para hacer el tono. ¿Qué nos vas a cantar, querido Francis? Bueno, a ver, antes que nada, lógicamente, dar las gracias a Juan Mesa, a la Peña Paco Alba, a Antonio, a todos, y a Santi por invitarme siempre a compartir con él estas charlas, ¿no? Hablar de Paco Alba para mí es una debilidad que tengo. Quizás influido porque mi padre salió de guitarra en Los Hombres del Mar. Entonces, tuvo el honor de cantar El Vaporcito del Puerto, lo cantó en el teatro, desde el escenario del Teatro Falla. Entonces eso, pues quiera que no, pues nos marca. ¿Qué voy a cantar? Pues voy a cantar la primera copla, el primer pasodoble de Paco Alba, el pasodoble de Los Vendedores de Marisco, que hemos tenido la suerte de poderlo rescatar, poderlo grabar y poderlo recuperar así, porque estaba perdido. La antología de Paco Alba jamás grabó este pasodoble. De hecho, dudo que muchos de vosotros lo sepáis, porque no se conocía, ¿verdad? Es muy cortito, muy chirigotero, pero bueno, tiene el interés histórico de ser la primera copla que canta de autoría suya ya en el Teatro Falla. Decía así: pasodoble de Los Vendedores de Marisco. Muy buenas noches, nos presentamos, este conjunto de gaditanos. Venimos todos sin pretensiones, solo por conservar nuestras aficiones. Aquí le traemos gambas, camarones, boca y cangrejos, buenos ostiones, para los que tengan gusto y paladar. Lo mejor de esta tierra, de la gracia y la sal, donde la gente no piensa más que en disfrutar, aunque luego no tengan ni para almorzar. Viva mi país, castizo y puro, y el que no diga viva yo lo coja al rulo. Los Vendedores de Marisco tienen una historia bastante oscura, puesto que, no poco conocida, porque en todas las publicaciones se narra, pero no, yo hasta donde he podido llegar no hay documentación que así lo diga. Vendedores de Marisco llega a la final, pero en la misma final es descalificada. Parece ser no, tuvieron que pasar la censura, porque si no, no se suben al escenario del Gran Teatro Falla, pero en la final, en uno de estos pasodobles, que viene a... ¿Cómo te finalizaba el pasodoble de Santa Rita? Vaya mojarra de vecinita, cuando luego es más fruta, yo le que Santa Rita, que Santa es Rita. Sin embargo, claro, al cantar esto de una forma rápida, parecía que se decía cuando luego es más fruta que Santa Rita. Claro, y aquella comparación de la brutalidad con una santa, pues parece ser que hubo a quien no le cayó demasiado bien, ¿verdad? Efectivamente. Parece ser que gente cercana a Acción Católica
después de la actuación, subieron a camerino y la agrupación se quedó sin premio. Eso sí, se permitió que salieran a la calle. Pero como digo, todo ha quedado por oralidad. No hay un documento en el archivo histórico, al menos en el archivo histórico municipal, que indique algo sobre este tema. El mismo Patrón, el director Paco Patrón, lo narra en el libro Conversaciones con los viejos comparsistas, cuando dice que él no estaba muy conforme con esa letra, pero que Paco le decía que sí, que la cantara. Paco entre bastidores, y que cuando soltaron aquello de cuando más bruta yo le que Santa Rita, pues se escuchó en el fallo, ¡oh! ¿No? Parece que todo el mundo pensó lo mismo. Nos hace gracia, pero hay que pensar que estamos en el año 53. Estamos en el año 53 en plena dictadura franquista, posguerra todavía, una posguerra muy larga, y que la Iglesia era todavía, y durante muchos años será, totalmente intocable. O sea que es comprensible lo que decía Patrón, ¿no? Que Patrón, y no sé si era el Guita, Paco Bedeli, que ellos estaban muertos de miedo, ¿no? Después de aquel suceso por lo que pudiera pasar. Al año siguiente, 1954, Paco, prácticamente con el mismo grupo, por cierto, que no se olvide, grupo que casi todos provenían, por un lado, de Astillero, y por otro lado, en esta primera etapa, gente eran casi todos del barrio de La Viña. Él ha pasado a vivir desde hacía años de la calle Trinidad, de su infancia, a la calle San José 63, creo que era. Y bueno, los Guajiros, como digo, el grupo va a ser el mismo, y o prácticamente el mismo. Va a ir representando, como ustedes saben, bueno, pues a unos cubanos, y va una agrupación que va a destacar, esto siempre se ha dicho, ¿no? Porque ya empiezan a destacar las agrupaciones desde muy pronto, las agrupaciones de Paco, por cómo van caracterizadas, ¿no? El propio Aurelio Sellé, el cantado flamenco, al parecer los vio pasar por la plaza de San Juan de Dios y dijo aquello de porque yo sé que ustedes, yo os conozco a todos ustedes y sé que son gaditanos, y no diría que ustedes vienen desde la propia Habana, ¿no? Estos guajiros va a ser el primer premio que reciba Paco, un segundo premio, detrás de los charros mexicanos, que era la gran chirigota de aquel entonces, de Clavaín y de Quintana. Y ¿que quieren ustedes paso doble, sí o no? Ocurre una cosa, que podemos estar aquí esta mañana, porque no la sabemos todas, que sí. Entonces, yo voy a ir dando la oportunidad y ustedes van decidiendo. Yo os pido, ahora lo contrario de Santi, si no os importa, de cantar sentado, ¿vale? Porque es más cómodo, ¿vale? Si me escucháis bien, yo creo que sí. A los Aurelio se llega. Voy a cantar el pasodoble de los Guajiros, que seguramente lo haya, seguro, lo habéis escuchado toda la vida, pero lo voy a cantar con su letra original, que hay una palabra que no es la que todos hemos escuchado siempre. Y viene al hilo de lo que comentaba Santi antes de la cadena mágica, digamos, que se produce entre el tío de la tiza, Cañamaque, que salió con él de Bandurria, sobre todo en los anticuarios, y Paco Alba, que sale en una chirigota infantil de Cañamaque. Esa cadena, que en este paso doble de esta letra, él pues demuestra su admiración por... Bueno, no digo nada, canto la letra. Decía así: muchos piensan que la chirigota es cosa de fantoche, y hasta dicen que los que la escriben son gente mediocre. Yo no digo que los hombres que escriben comparsa sean grandes portentos, pero sí digo que estas burguillas han tenido muy buenos maestros. El nombre de Cañamaque hoy también pasa a la historia, y aquel llorado Rodríguez lo está esperando de la gloria. Que no llore la afición, creyendo que lo ha perdido, que con su musa en el cielo ya los dos se habrán unido y escribirán para Cádiz
a sus poetas y amigos. ¿Qué palabra es la que...? El nombre de Paco Alba hoy también pasa la historia. Así es como lo hemos escuchado siempre. Y el pasodoble este dice, y el nombre de Cañamaque, es que Cañamaque muere en el 53 y en el 54 sale los Guajiros, entonces él hace un recordatorio, por eso dice, y habla de dos, habla de Rodríguez, del tío de la tiza y de Cañamaque. Claro, él no se incluye porque todavía no está muerto, claro, lógicamente. Sin embargo, el pasodoble que la antología, bueno, eso lo cuenta Santiago. Sí, dale. La antología de cuando sale del 76, la antología retoma esa letra y le cambia la palabra Cañamaque por el nombre de Paco Alba, y así es como se graba y así es como nos llega, pero no es el original. En 1954, una vez pasa el carnaval, creo que en torno a abril, es cuando Paco Alba se casa con María Flores Núñez, y de la calle San José al principio se van a ir a vivir al número 5 de la calle Gaspar del Pino. Ya posteriormente, con los años, pues se irán a vivir a Puerta Tierra. Si mal no recuerdo, creo que tuvieron 5 hijos, pero la memoria me falla y se me olvida el nombre de uno. Pero bueno, estaba Juan Antonio, estaba Paquito, que posteriormente, años después, iría con él en alguna de las comparsas y chirigotas. Está Marco, que nos lo podemos ver muchas veces ahí en el Folgar, y por supuesto está Catalina, ¿no? Está Katy. Al año siguiente ya hay alguna que otra discusión en el grupo. Antes de que acaben las actuaciones, porque ya los Guajiros salen me refiero a la provincia, Paco Patrón se va y toma las riendas el otro gran veterano, que es el Guita, Paco Bedeli, y bueno, pues Paco va a sacar Los del Bocho, que siempre se cuenta esa historia, bueno, los del Bocho que van de jugadores de pelota vasca, y siempre se cuenta el enfado de Paco, porque llevaban como una bota de vino, y a Paco, porque Paco, ya sabrán ustedes que medía más bien poco, ¿no? Era bajito, y le dan una bota pequeñita, y entonces dicen que él se enfada mucho y que por eso él rompe con ese grupo. Yo esto lo pongo en duda, sí, eso sería un motivo, pero ya en realidad, como vengo a decir, ya el grupo venía teniendo problemas y discusiones, porque Paco quería triunfar. Eso no es malo ni hay que ocultarlo. De hecho, con Los del Bocho se vuelve a llevar un segundo premio, pero claro, es que enfrente, en 1955, tiene a la grandísima chirigota Los Viejos del 55, que dirigía el gran José Quintana. ¿Quiere escuchar Los del Bocho? El público sabrá. ¿Ustedes quieren escucharlo? Sí. A ver, que si mueve. Si vamos rapidito. ¿A qué hora cierra la peña? Pero a ver, que yo canto así, pero todo me gustaría escuchar también de aquí alguna voz, que esto no lo sabemos todo, Dando la buena noche nos presentamos a este castizo público gaditano. Venimos a ofrecerle nuestro folclore y presentarle nuestras canciones. Este año nos tocó de ser bilbaíno, ya que el año anterior fuimos los Guajiros. Y en todos estos tipos que represento, gaditano siempre lleva por dentro. Me quisiera volver poeta y poderle cantar a esta tierra milenaria llena de lumisar, y plasmar con mi paleta ese gracioso andar de la mujer gaditana. Yo no sé si es pasión lo que siento por mi país, para mí es más que un sol, y oro es porque oro vale.
Gracias, Fermín. No, ¿Y a mí no? No. Para artista, piso, claro. Ya. Siempre hubo clases. Y como siempre hubo clases, y el carnaval era de gente, como decía el propio Paco, decían que era de gente mediocre, pues al año siguiente Paco va a tener problemas otra vez. Y va a tener problemas nada más anunciarse el nombre de la chirigota. Chirigota, por cierto, que va a cambiar de grupo. Este es el primer cambio que tiene Paco de grupo. Se llaman los de fin de curso. Y al parecer, los universitarios, que había entonces en Cádiz había varias facultades, la Universidad de Cádiz no existía, las facultades de medicina, comercio, pues pertenecían a la Universidad de Sevilla. Pues claro, eso de que hicieran una murga o una chirigota, pues como que no le va a hacer mucha gracia, y ellos se van obligados a tener que ir a cantarle para calmar un poco las tensiones. Está por ver, pero da la casualidad de que Paco saca este tipo de estudiantes justo cuando empiezan las primeras revueltas universitarias en España. Eso está por ver si Paco estaba atento a las noticias o simplemente fue una sencilla casualidad. La cuestión es que ahora vamos a contar la historia, y lo va a hacer Francia, ya que le han traído la copita de vino, porque a él esta historia le encanta. Francia ahora no va a cantar el paso doble de los de fin de curso, eso lo dejamos a lo mejor para los vices, si ustedes se portan bien. Ahora viene la historia de esta hojilla. Esta es original. Esta es la hojilla de los de fin de curso. Los de fin de curso tuvieron 2 libretos y la hojilla. La hojilla, agrupación 1956, pone 3.000 ejemplares. Esto era mentira, pero esto es algo histórico que lo exageraban siempre las agrupaciones de carnaval. Letra y música de Paco Alba, dirección, ojo, Manuel Gallardo Mayo. Como digo, ya ha renovado al grupo. Aquí aparece el popurrí, y por detrás 1, 2, 3, cuplé, no, 4. Hay un cuarto que está tachado. ¿Nos ilustra, profesor? Sí, bueno, es una historia súper curiosa. Resulta que la letra, que voy a cantarla ahora, por cierto, la música también la hemos rescatado del cuplé. Bueno, es una letra que un día antes de salir a la calle hay un censor que se le chiva, no se entera de que esta letra no se puede cantar en la calle. ¿Cómo se va a cantar la letra así que voy a cantar? Si podía escandalizar, ¿verdad?, a la gente. Como ya no les daba tiempo de volver a imprimir todas las hojillas que ya tenían impresas, porque estaba ya el carnaval, tuvieron que pasarse toda la noche con un tampón de tinta en forma de monigote, tapando una por una las 500 o 600 o las 1000 hojillas que tuvieran, una por una. Esa es una de esas hojillas tapada con un monigote. Debajo de ese monigote hay una letra censurada que decía así: había en Cádiz una recoba muy famosa en aquel tiempo, en la calle Bilbao, y Paco Alba pues le sacó esa letra, yo creo que sin mucha maldad, la verdad. Decía así: el que tiene más gordo y fresco los huevos. ¿Por qué te ríes? Todavía no he dicho. El que tiene más gordo y fresco los huevos, según dice la gente, es el chiclanero. En la calle Bilbao tiene el despacho, por si a usted le interesa darle un repaso. No figurarse que es propaganda, es tan fresco que algunos huevos llevan bufanda. No sé qué tiene el chiclanero, que tan solicitado tiene los huevos. Esa es la letra que no sé, aquel tío que es censor, que se le metió en la cabeza, que lo tuvo a los pobres tapando. Sí, y además eso, después si quieres se acercan y ven el monigote, Sí, no se ve. que además es una tontería, porque tú haces así y se lee. No tiene, bueno, son los momentos de censura. Paco tuvo problemas con la censura este año, y los vendedores de mariscos y algún que otro año más, pero sobre todo tiene problemas eso cuando la censura es mucho más fuerte, que es precisamente en la década de los años 50. Ahora viene un cambio importante, puesto que para 1957 ahora es cuando, según
las entrevistas que hice ya hace algunos años y las declaraciones que se pueden leer de los comparsistas y de los aficionados de entonces, no es carnaval, en las fiestas típicas de 1957 es cuando hay un antes y un después en la forma de hacer carnaval. Paco ya ha ido destacando en la afinación, Paco ha ido destacando en la musicalidad, en las melodías, que es una de las cuestiones por las que creo personalmente, y creo que Francis coincidimos, ¿no? Lo que más brilla Paco es la música y en la melodía, en las melodías que consigue en sus pasodobles. La cuestión es que para el año 57 aparece una chirigota que va a cerrar todo eso que yo estoy diciendo junto con un grupo muy potente. Estoy hablando de la chirigota Los Sarracenos, donde siguen apareciendo operarios, trabajadores del astillero, pero ahora aparece una nueva generación, o algunos representantes de una nueva generación, que proceden en su mayoría del barrio de Santa María y que tienen la característica de que cantan muy bien, o por lo menos cantan muy bien para como se cantaba en chirigota en aquel entonces. Estoy hablando, por ejemplo, de Emilio López Prat o de Manuel Moreno Pavón, que son dos de los jóvenes de ese grupo que lo van a impulsar. No me puedo olvidar tampoco de Salvador Valo o del gran... Lo que pasa es que este que voy a nombrar ahora le pasaba como a mí, que cantaba poco. Pasa que él tenía mucho arte y lo disimulaba con sus movimientos y sus bailes. Estoy hablando del Sopa, el cual entra y irrumpe también en esta historia. Los Sarracenos va a ser en Cádiz. Las comparaciones son odiosas, pero posiblemente para los que ya teníais conciencia del carnaval de los años 90, muy posiblemente la irrupción de los sarracenos pudiera ser, digo yo, algo así como con la chirigota El que la lleva la entiende, Los Borrachos, ¿no? O sea, que ahí está uno de sus autores, era Rubera. Pudiera ser que fuera algo así. Tiene un pasodoble espectacular, todos ustedes se lo conocen de sobra. Venga, claro que sí. Y bueno, ahora sí, este es el primer gran éxito. Él empieza con una agrupación descalificada, 3 segundos premios, y ahora no le dan un primer premio. Este año, por los sarracenos, le van a conceder en el concurso el primer premio especial. Yo voy a cantar el pasodoble de los sarracenos, pero no voy a cantar el Ocadi. Ese me gustaría que fuera el último, que lo cantáramos todos, ¿vale? Voy a cantar otra letra que yo creo que es súper interesante y además es un trabajo que estamos preparando para este año, un disco que vamos a sacar con letras desconocidas de Paco Alba, que rompen un poco el mito de que era un poeta que solo, en fin, hacía piropos y la caleta y tal. Y realmente, si analizamos los repertorios de Paco Alba, vemos que tiene letras muy comprometidas y muy profundas, ¿no? Como esta que voy a cantar, escrita en el 57, ojo. Es una letra, yo creo que es la primera letra que en el carnaval se escribe contra la prostitución. Y después han salido muchas, pero estamos hablando del año 57, ¿vale? Y tiene una profundidad tremenda. Decía así: no está bien, no está bien el comercio con la mujer, y creo yo que merece la aprobación esa ley que la prohibió. No es digno para una nación que exista la prostitución. Se puede tener libertad, pero no para comerciar ni vender el honor y la dignidad. Muchas personas pueden creer que a esas mujeres de mal vivir se las debiera compadecer, y no estoy de acuerdo con la opinión, porque hay quien antes de verse así se muere de pena en un rincón. Oh, que el bello seso que es la mujer no es un pedazo de carne más puesto a la venta para un placer.
después de ese triunfo, el éxito de Paco y de su agrupación se va a disparar y va a llegar a cotas que hacía años que en esta fiesta no se daba. ¿Por qué digo esto? Porque para 1958 el grupo se queda prácticamente íntegro con él y como era, ya lo decía al principio, una persona relativamente culta para su clase social, para ese momento de la historia de España, pues, y como le gustaba tanto la música, se va a fijar en un personaje de la verbena de la Paloma, de Julián, y de ahí pues va a sacar los Julianes. Los Julianes, como Julián es un personaje de dicha zarzuela, el que era tan aficionado a la zarzuela. Hay unas declaraciones de los años 70 donde él llega a decir que él en realidad, a él le hubiera gustado ser músico y hacer ese tipo de música. Lo que pasa es que, claro, pues se tuvo que conformar con hacer chirigotas y comparsas. Entonces, va a tener muchísimo éxito, va a obtener un primer premio, la chirigota a los Julianes, y ahora va a suceder lo que decía antes, que la última vez que una agrupación del Carnaval de Cádiz sale y llega hasta Madrid, había sucedido, ojo, en 1932. En 1932, el coro de Juan Poce, Arturo Siel, creo que también estaba un joven Fletilla, todavía no se apodaba Fletilla, estoy hablando de Danton o los Libertadores franceses. Bueno, pues desde el año 32, con la prohibición por medio, por supuesto, hasta el año 58, no habrá ninguna agrupación que llegue a ser contratada en Madrid. Precisamente, los Julianes van a actuar durante 21 días en el Circo Price, y lo va a hacer con mucho éxito. Incluso detrás de esto, ¿quién está? Pues está el propio ayuntamiento franquista. ¿Por qué? Porque Cádiz, como va a decir la copla, hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta. Claro, la fiesta de Cádiz, de todo, históricamente, ¿cuál había sido? La feria. No, aquí no había feria. Aquí, bueno, sí, estaba la Feria del Frío y todas estas cuestiones, pero aquí la fiesta grande siempre había sido el carnaval, con la prohibición, imaginaros, la dura posguerra, la prohibición, aquí el dinero no rulaba. Tal fue la presión de algunos comerciantes que parte de ese ayuntamiento, estoy hablando del ayuntamiento de José León de Carranza, con Vicente del Moral al lado, como delegado de fiesta, pues claro, en cuanto surge la oportunidad, apoyan a las chirigotas para que vayan a Madrid. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué sé esto? Muy fácil. Porque en el archivo histórico municipal se han conservado telegramas de Vicente del Moral dirigidas al director del astillero diciendo, por favor, entre sus operarios está Emilio López, Manolo Moreno, Francisco Alba, usted tiene que dejar que vayan a Madrid porque van contratados, ¿no? Y de hecho así sucede. En el astillero se les da permiso por esos días, se les da permiso y además, pero hay uno que no va, que además siempre lo recuerdo con mucha pena. Emilio está haciendo el servicio militar. Entonces Emilio siempre recordaba que él estaba allí en el fuerte de Cortadura con el mosquetón así y vio pasar por allí, todavía yo creo todavía la carretera daba la vuelta al fuerte, no la atravesaba, por supuesto el puente no existía, y entonces él vio cómo pasó el autobús y los Julianas le decían adiós y a él se le caían los limones. Van a Madrid, triunfan, les van a renovar, y cuando los van a renovar, lo que siempre pasa en carnaval, discuten. ¿Por qué? Porque Paco quiere volver, porque Paco dice que se asfixia su Cádiz, ¿eh? El grupo, que son chavales jóvenes, dicen que no, que están allí ganando dinero y que hay que quedarse allí. Paco, que es el autor de la obra, de la chirigota, dice que no hay, se vienen para acá y ahora continuaremos la historia, ¿no? Porque ustedes que han escuchado a Julián, ¿verdad? Simplemente una curiosidad musical que refuerza lo que Santi está contando de esas inquietudes musicales que tenía Paco Alba, ¿no? El pasodoble de los Julianes es el primero en la historia que está tocado a ritmo de 3x4. ¿Sabéis? El concepto 3x4 hoy en día
no hace referencia a un estilo musical o un ritmo, sino es un concepto de pasodoble más gaditano, más pellizco, pero el 3x4 es un ritmo, ¿no? Y el 4x4 es el de la mayoría de los pasodobles de carnaval. Bueno, pues el primero en la historia que va a 3x4 es el de los Juliares. Nunca antes, ni en los años 20, en los años 30, ni en los años 50, podemos encontrar una música a compás de 3x4. ¿Por qué lo hizo Paco Alba los Juliares? No sabemos, pero refuerza lo que dice Santi de esa inquietud y de ese buscar siempre una vuelta. Los Juliares. Hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta, ni feria que aventaje otras capitales, mas queremos advertirle al que así desprecia de que no dice de nuestros festivales, ni romería ni feria en esta tierra. Es verdad que no tienen los gaditanos, pero que vengan muchos y se den cuenta que Cádiz está de fiesta todo el verano. Si no es campero, es porque es andaluz y no es marinero, pero es castizo desde puertas de tierra hasta el hospicio. Si no sabe lucir el traje de montar, es porque a los de aquí no les sirve el caballo para ir a pescar. Comprendo que es de maravilla tener la jaca encabezar, pero yo tengo una barquilla con una gracia en la quilla que pa' que te voy a contar. Por eso Cádiz tiene un sello de noble fino y señorial, y aquí se puso el non plus ultra, que traducido resulta después de Cádiz ni hablar. A Paco, además de la música, le gustaban también mucho las plantas. Le encantaban las macetas. Eso habla posiblemente de su familia conileña, ¿no? Esa vinculación con la huerta de Conil y demás. Por lo visto, cuando se vino de Madrid, traía una maleta llena de macetas y de plantas. Y claro, cuando llegaron a la estación, que está ahí abajo, los niños, papá, ¿qué traes regalo? Y lo que traía Paco eran macetas. Eso lo contaba también mucho, creo que era Emilio. Llegan aquí, discuten y hay una separación. Por un lado Paco va a buscar un grupo nuevo y por otro lado ese grupo que le ha dado, bueno, pues toda esa fuerza y parte de la fama que ha conseguido. Él sacará, como parece ser que dijo una vez, porque dentro de que Paco dijo, esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas de estas cuestiones vienen por oralidad, ¿no? Y además no queda claro si dijo, yo voy a sacar con 4 alpargatas viejas, con 4 zapatillas, con 4 basureros. Saca la hueste de Don Nuño, que es una inmensa chirigota con un paso doble, que es no sé, todos son bellos, pero puede ser de los más bellos, ¿no? Y el grupo va en busca de un chirigotero llamado Ramón Díaz Gómez, más conocido como Fletilla, aunque su nombre original era Ramón Ríos Gómez, y van a sacar Los Gorilas. Entonces ese año en el Falla va a haber, qué pena no poder tener una pantalla aquí, porque recientemente, yo no sé si ustedes conocen, he dado con una foto con el triunfo entre comillas de los Gorilas en la puerta del Falla, que sale toda la chirigota vestido de gorila, que es un tipo así muy rústico, levantando al sopa. Y la cuestión es que se enfrentan las dos chirigotas y dan el primer premio compartido, cosa que a Paco, todo hay que decirlo, le sienta regular. En conversaciones con los viejos comparsistas, José Rodríguez, el sopa,
dice que se fue a buscarlo. Paco Joé, Paco Joé, tú deberías estar contento. No, porque yo quería el primero. Tú destacas, esto lo dice el Sopa, tú destacas por tu letra y tu música, pero es que esta gente canta muy bonito. ¿Qué ibas a decir, querido? No, iba a decir que es que era ya la segunda vez que le pasaba. Es que en el año 56, los de fin de curso, es también segundo premio compartido con las viudas de los viejos del 55. Porque no hay primer premio. No hay primer premio. O sea, a las viudas se le quita ese primer premio por la idea de ir de mujer, que al final no fueron. Y Paco creía que el primer premio debía haber sido para él, obviamente. Sin embargo, se quedan en 2 segundos y el primero desierto. Y después en el 59 le vuelve a pasar que, siendo tal, le vuelven a dar un primero compartido. O sea, que llovía sobre mojado entonces, ¿vale? Es muy curioso también cómo ya se está viviendo la rivalidad. Bueno, la rivalidad del Canadá siempre ha existido, pero en esta época más moderna, recuerdos de Emilio y de Moreno decían los dos que, claro, el contrincante era Paco. Entonces ellos van a ver al Falla la hueste de Don Nuño, y que cuando ven que se abre ese telón y aparece desfilando es Paco Alba y la chirigota detrás con los instrumentos, con el casco, las espadas, por cierto, hechas en el astillero, y esos focos que brillaban, ¿no? Con ese tipo que llevaban, y salen desfilando. Llega Paco en mitad del escenario y hace así, y los trucos, estos son los trucos. Paco usaba muchos trucos de teatro en sus agrupaciones, y hace así y hace la espada ton, 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 y el Falla con eso, que sencillo era todo antes, ¿verdad? Y el Falla, ¡ah! Emilio y Moreno se miran y dicen, aquí ya no hay nada que hacer. Y no se fueron, pero ya supieron que era difícil vencer a Paco, ¿no? El pasodoble de los Gorilas es también muy bonito, de Eduardo Martínez Trujillo, Pepinacas, que es uno de los grandes autores de carnaval, muy desconocido, y por abuelo de Francisco Martínez Mora, Paco Mora, eso, autor actual de los Gorilas. Y bueno, como digo, el grupo de Paco con Fletilla, los Gorilas, que van todos de gorila, y Fletilla en el centro vestido de cazador, y Sopa de mamá gorila. Y la hueste de Don Nuño, inspirado en la obra de teatro de Pedro Muñoz de Seca, que ahora mismo no recuerdo, La venganza de Don Nuño. Es la primera vez, creo, que Paco usa una obra literaria para una chirigota. Ese año ya el jurado se mosquea, y mucho, porque lo que está haciendo Paco Alba ya no se puede comparar con lo demás. De hecho, hay un documento del Archivo Histórico Municipal donde el jurado dice que para el año siguiente va a haber que hacer algo. No, y en la letra de los tabacaleros, que lo tengo aquí. Pero no vamos a entrar en todo. Es que si entramos ahí ya hay que hablar de Girón, entonces ya. La hueste. ¿Qué quieres? La hueste. El de los Reyes Magos, ¿no? Ese es el que más o menos lo sabemos todos, ¿no? Que estamos en casi Navidad, ¿vale? Esta es una maravilla, musicalmente es una maravilla de pasodoble. Por ahí con un cambio de acordes y de tono para la época absolutamente innovador. La fiesta los Reyes Magos es fiesta de gran ternura, pues no hay mejores regalos que el que se da una criatura. Pero esta fiesta que alabo también tiene su amargura. Me da mucha pena al escuchar cuando un niño pide juguete que no es del alcance del papá, porque vale mucho billete. Y para poderlo consolar, el padrastro se lo promete. Después, cuando llega el rey del sol, el pobre niño se acongoja al ver con rabia y desilusión que le han traído una pistola, y que la vespa con que soñó al rey mago se le olvidó. Por eso no es de afear al pobre trabajador.
que se gastaron dineral en juguetes de valor y nunca podré decir que se comete un error por ver a un hijo feliz. Se empeña hasta el corazón. La figura cultural principal en la dictadura franquista de esta ciudad es, sin duda alguna, José María Pemán y Pemartín, por mamá. Y el todopoderoso Pemán llega un momento que se fija el que, hasta donde yo sé, antes de la guerra, el carnaval le había importado más bien poco. Ya en los años 50, según he leído en sus diarios secretos, que no están publicados, él empieza a ir al concurso del Falla. Yo supongo que se fijaría en la forma, en la escritura, en la forma de escribir de este autor, de Paco Alba, porque para una de sus obras de teatro, hablo de La viudita naviera, pues lo va a invitar a él y a su grupo para que participe en la propia obra de teatro, porque La viudita naviera todo el mundo sabe que es una película, pero antes de la película es la obra de teatro. Y ahí va a incluir a Paco, pero ya no solo para que el grupo y él salga cantando a escena, sino también para que arregle la música. ¿Por qué? Porque él hace unas letras para que durante la obra de teatro, que está ambientada en el Carnaval de Cádiz en 1898, pues salen agrupaciones. ¿Qué pasa? Que Pemán no sabe. Pemán hace una letra y se la lleva al maestro, creo que era Montoto. Y el maestro Montoto viene a Cádiz con un piano, empieza a hacer una música y eso no suena a carnaval. Entonces llama a Paco y a su grupo, entre ellos está ya Chatín, que ahora hablaré de José Rodríguez Hurtado un poquito más, y Pepe Macías, el sobrino de José Macías Rete. Y este hombre empieza allí a tocar música y Paco y el grupo dicen no, en carnaval sería así y sería así. Y claro, ese músico venido de Madrid, muy repipi, muy fino, oye, bueno, habrá que comer algo. Y le decían, esta gente, bueno, pues vamos a pedir un papelón de cartón de un papelón de pescado frito, ¿no? Y ese músico, oye, eso vamos a comer, dígame, déjenos usted. Y llevaban ahí el pescado frito y ese músico, oye, qué rico está esto. Eso lo recordaba también Pepe Macías, que fallecía no hace año y medio, si mal no recuerdo, no hace mucho, ¿no? Y que tiene un papel fundamental, Pepe Macías, en lo que es también, aparte de Paquito Campos y Paco Alba, en lo que es la incorporación de la guitarra, como veremos dentro de un instante. Bueno, pues la cuestión es que Paco rompe con el grupo de la Hueste, porque el grupo de la Hueste es endeble, pero como digo, Pemán se ha fijado. No voy a dejar de hablar tampoco de esa leyenda que existe en esta ciudad y que parece que da miedo hablarla, pero a mí me da igual, que es el tema de Pemán le hacía las letras a Paco. Bueno, pues yo a día de hoy os puedo asegurar, que por lo menos en el archivo personal, que lo consulté hace unos años, está en la Plaza de San Antonio, en el archivo personal de Pemán no hay ninguna letra escrita. Está la correspondencia de Pemán, muchísima documentación y no hay. Bien es cierto que, por ejemplo, en el año de la Hueste de Don Nuño vino un ministro franquista a la ciudad y cogieron a la chirigota, la Hueste de Don Nuño, para que le cantara al ministro. Y Pemán le hizo una letra al ministro con esa música que ustedes de la fiesta de los Reyes Magos le hizo la letra. Pero ¿qué pasó? Que la fueron a cantar y no cuadraba. Pemán no sabía cuadrarlo con la música. Y Paco Alba, esa letra que no está en el libreto ni mucho menos de la Hueste, pues la retoca. De hecho, me contó el padre del Cabra, que salía en la Hueste de Don Nuño, que la llevaban pegada en los escudos y en la espalda porque no dio tiempo a aprendérsela. Esto es posteriormente al concurso. Como digo, es en este tiempo que Paco crea un grupo nuevo donde ahora ya sí aparece Chatín, Miguete, el bombista Chupapiera, y aparece otra gran genialidad de Paco Alba, como es la, ahora sí, comparsa, que era chirigota, pero que la forzarán a ser comparsa, que es Los Pajeros, basada en la obra de Juan Ramón Jiménez Platero y yo. No hay paso doble malo,
de yo que sé cuántas letras hizo Paco Alba para Los Pajeros, y en vez del primer premio Chirigota, pues se crea, no la crea él, se crea la modalidad de comparsa. Vamos a escucharlo, ¿no? ¿Tú sabes que vamos por el 60 nada más? Bueno, solamente quedan 13 o 12. Cuando ustedes quieren terminamos. Mañana la segunda parte. Primera y segunda parte. Como los libretos. Bueno, el pasador de los pañeros cantamos. Bien, lo que tú quieras. Primera comparsa oficial, decía así. Porque a Dios le dio la gana y a su divino capricho en la ciudad habitada, la más soberana de todas las que hizo. Y si tenemos levante es porque viento castizo, un viento muy refrescante que nunca fue amante de ningún fenicio. Tierra de la sal de espuma que embriaga de bruma tu hermosa bahía, la que le meció la cuna al canté por alegría, la que navegante por ella suspira cuando palpitante ve la bola negra en la torre. Tavira, Gavige, mis penas, tú eres mi pasión, con tus barquitos de vela, que son de canela y son de limón. En estos años hay que decir que cuando aparecía la agrupación de turno en el escenario del Falla, ya llevaban algunas presentaciones. Lo que pasa es que eran unas presentaciones muy sencillas, que por supuesto, ni mucho menos, ocurrirá décadas después, ni siquiera llegaban a puntuar. Este grupo le dura a Paco tan solo un año donde el grupo va también a las obras de teatro, allá donde se represente la vivita naviera, que va a tener muchísimo éxito, y que precisamente, lo cuento, el propio Pemán, en una de las indicaciones de esas giras que va haciendo la vivita naviera, llega a poner de su puño y letra: se representa la vivita naviera, sumo éxito, tuve que salir al final a recibir aplausos, y pone Paco Alba, el mejor. El mejor. Pero que está hablando que Paco Alba era uno que irrumpía en algunas ocasiones en la obra con la murga que representaba, y había actores y actrices de mucho peso de aquellos años, ¿no? Al año siguiente cambia el grupo, posiblemente uno de los grupos más endebles que va a sacar, pero no por eso una mala comparsa, pero sí una de las grandes olvidadas. En aquellos tiempos ya es uno de sus cuarteles, por decirlo de alguna manera, de sus cuarteles principales, el bar Las Banderas, y hasta allí se coge una borrachera muy grande, y porque está muy enfadado por el maltrato, según él, que ha recibido la comparsa Pancho Albachi y su mamarrachi. Como tú quieras, si quieres, vamos. No, estoy escuchando ahí. Bueno, este también lo sabe, yo que sé, es que no sé si cantamos todos, yo por mí sí, pero... ¿Quieres que lo cante? Sí. Muy buenas, señores, aquí se presentan con nuevas canciones estos valladores de la raza azteca. No somos matones ni pegamos tiros, y de chicharrones algunos se comen, no menos el kilo. Me gusta esta tierra porque es muy rechura. No he visto ninguna con mayor fortuna de gracia y de sol. Por eso estos charros de mentiriquilla te cantan coplilla llenos de ilusión.
como te envidio a tu mar y a tu solita también, que acariciándote están siempre postrada a tus pies. Ni Londres, ni en Pergamón, ni Jalisco, ni París, viendo a este bello rincón, de verdad que hay que morir. Bueno, igual. Entramos ahora en lo que es la época dorada de la comparsa y en la época dorada de Paco. Y mirad todo lo que ha hecho hasta este instante. Bueno, pues a partir de ahora, durante muchos años, se va a convertir en el dueño y señor de la modalidad. Todo lo que haga durante los años 60 van a ser primeros premios. Y lo va a hacer con lo que fue la unificación de sus dos grandes grupos. Por un lado, el de aquellos Julianes, que durante años han estado primero con Flequilla y luego con Quintana, con los nuevos reclutas, con los aceituneros, con los tratantes de ganado, que prácticamente todos también son primeros premios de chirigota. Y por otro lado, el grupo de los pajeros. Paco los va a unificar, es decir, va a coger lo mejorcito de cada grupo. Esto no creáis que va a ser sencillo. Durante un tiempo esto va a tener su rifirrafe entre muchos de estos comparsistas. ¿Por qué? Porque todo está inventado. Todo el mundo quería salir adelante, ¿no? Y adelante iba Paco. Y aquí Moreno. Y aquí Chatín. No, aquí Moreno, perdón, aquí Moreno y aquí Chatín. Y detrás todos los demás. Entonces él coge al mejor punta de un grupo, al mejor punta de otro, y los otros puntas los va colocando atrás. El contralto Emilio siempre atrás, porque ante los contraltos iban detrás, porque decía Paco, eso lo decía Paco, así se potenciaba más la voz, reforzado por supuesto con buenos segundas, todas las filas, por supuesto, todos los tenores, que es la voz principal del paso doble, el tenor, aunque ya en Cádiz el tenor parece que no existe, y ahora hay 4 que van haciendo, se van callando, ¿no? Así, francés. No te metas nada, no te metas nada. Es que me vengo arriba. Y por supuesto, sin olvidar la figura fundamental de ese gran segunda, que era Jesús Monzón, que viene también a entrar para esta gran comparsa, que fue Corrusquillo Gaditano, y que otra característica de Paco, esa teatralidad que corresponde con ese efecto que hizo antes de salir a escena, pues con los cachivaches del farmacéutico Rodicio, pues echar aroma a canela y limón, ¿no? Representando al corrusquillo, ¿no? Al corrusquillo, ese alimento, el corrusquillo gaditano, y con un competidor que también emerge ahora, aunque lleva años ya escribiendo algunos coros y alguna comparsa, como era su amigo Enrique Villegas Vélez, que incluso en Los Pajeros le llegó a patrocinar una de las hojillas, aquellas con ese establecimiento, el estuche, si mal no recuerdo, La hueste, empezó en la hueste, ¿no? Lo digo porque han recordado por ahí a esa otra gran comparsa que fueron Dandis Negros. ¿Quién ha escuchado Corrusquillo? El Corrusquillo tiene paso doble igual, es más, nosotros vamos a rescatar el disco que os he comentado, vamos uno inédito que no está ni en el libreto ni se cantó en el Falla, gracias a la cinta que grabó Manuel Moreno. Y si todo sale bien, vamos a ir vestidos de Corrusquillo, ¿no, Santi? Sí, antología. Yo cantaré atrás. Tú cantarás. Yo vendiendo los derechos. Y tú vendiendo los derechos. Me dijeron que Cádiz para el turismo no tiene nada que pueda interesar, ni Alcazares, ni Alhambra, ni algún tipismo que nos muestre sus huellas de antigüedad. Precisamente Cádiz, por ser antiguo, ni sus propias ruinas le quedan ya. Pero hay en la caleta muchos indicios de la época, quién sabe, de los fenicios,
que con el tiempo lo ha sepultado el mar. Por lo tanto en mi caleta es museo de antigüedades, pero hay que ser palometa para visitar su nave. Si yo tuviera riqueza, reconstruiría sus canales, edificándolo mismo que en Venecia, o como suponemos que fue que el Gade. Aquí no corre y es moro, que no le darán mezquita, pero bajo esas aguas hay un tesoro, que viven como reina la mojarrita. Lo que voy a decir ahora es una opinión muy personal, y es que posiblemente musicalmente una de las piezas más maravillosas musicalmente hablando que se ha escrito en el Carnaval de Cádiz es el pasodoble de la comparsa Los Fígaros. Es la primera comparsa a la que se le permite que lleve guitarra, pero hoy sabemos que eso no es así. Ya en Corrujillos Gaditanos, en las actuaciones fuera del Falla, ya llevan la guitarra. En Pacho Albachi creo que también en algunas actuaciones, incluso Paco Campo lo había hecho en los cumplidos, ¿era? En los cumplidos entre bambalinas. No, son los charros mexicanos. En los charros mexicanos. Los cumplidos salen con guitarra. Salen con guitarra. Pero bueno, se ha quedado para la historia que la primera comparsa a la que se le permite llevar guitarra son Los Fígaros. Hay a día de hoy intelectuales, escritores, por ejemplo, Rafael Marín, que opina que se echa las manos a la cabeza cuando... Gracias. Cuando... Ole, ya vi también. Ahora cuando voy a cantar yo. Al becario vamos a darle un poquito también de... Salud. Como decía, escritores de la talla de Rafael Marín dice, todavía se echan las manos a la cabeza de cómo este hombre listero del astillero pudo escribir una joya como hay quien no es que la luna. A partir de 1964, como digo, bueno, a partir de 1963 ya todos van a ser primeros premios. Como ya llevamos bastante tiempo y hay que aligerar, los voy a citar la de los años 60, nos vamos a quedar con un solo pasodoble de todas ellas, pero fijaros la que lía Paco en los años 60. Corrujillo, Fígaro, año 65, Hombres del Mar, donde por primera vez sale el padre de Francis, Paco Sevilla, que por cierto, en la presentación que llevaban, que era la canción de la Barcarola, donde ellos representaban una taberna jugando a las cartas, hay un primer intento de abucheo a la comparsa de Paco. De hecho, es que está grabado. Bien. Al año siguiente, año 1966, Los Beduinos, con tremendo éxito, incluso con una enorme gira que hará que Paco tenga que hacer musicalmente hablando, otro pasodoble distinto al que presenta en el concurso. Incluso Los Beduinos que van a las actuaciones, el grupo se va renovando porque las actuaciones son muy extensas en el tiempo y los que están aquí no pueden, por motivos laborales, familiares, no pueden estar acudiendo a esa gira, que más quisieran. Ahora cuando se sale a actuar, se sale y se vuelve. Entonces estaban meses fuera. Como digo, también primer premio Los Beduinos en el año 66. Paco descansa en el año 67, como yo decía al principio, posiblemente uno de los motivos, la salud. Pero hay otro, que es que en el año 67 es cuando las fiestas típicas se obligan a pasarse a mayo. Se puede entender un plante en lo que hace Paco Alba de no salir en el año 67, puesto que hay cartas incluso de Vicente del Moral diciéndole, por favor, tienes que salir, Paco tiene que salir, y Paco dice que no. Y otros dos primeros premios por lo que finaliza esta década, que son en el año 68 Senadores Romanos y en el año 69 Los Fabulistas, incluyendo por segunda vez Guitarra Eléctrica.
Es que la guitarra eléctrica les dura muy poco, porque claro, la enchufan, los amplificadores son malísimos y eso lo que hace es molestar más que otra cosa. Por lo tanto, de Fígaro, Hombres del Mar, Beduinos, Senadores y Fabulistas, ¿con qué nos quedamos? Bueno, simplemente antes de decir lo que comentar un poco más lo que ha dicho de los Hombres del Mar, porque yo recuerdo a mi padre contándome eso desde chiquitito. Se habla de Estampa Joyesca y Capricho Andaluz, esa famosa noche y tal. Esa noche se vivió también, quizás no con tanta crueldad, digámoslo así, pero se vivió con los Beatles y con los Hombres del Mar, que también cantaron juntos. O sea, cantó los Beatles y inmediatamente detrás iban los Hombres del Mar. No es como ahora que estaban separados las modalidades, entonces no. Y la presentación de los Hombres del Mar es una taberna y están ellos ahí unos cuantos jugando a las cartas. Hay una foto preciosa que se podía haber puesto de unos cuantos, y Paco, claro, y la gente pitándole porque querían que volvieran a salir los Beatles. Y estaba jugando a las cartas y dice que a mi padre se le quedó grabada la frase Paco diciéndole a los que estaban jugando a las cartas, que era Chatín y era Moreno, no levantá la vista de las cartas, o sea, porque claro, como estaban se querían volver a ver qué pasaba, y decían, no levantá, jugando a las cartas, hasta que estuvieron por lo menos 20 minutos jugando, hasta que ya y bueno, tanto le dieron la vuelta que tuvieron que repetir el popurrí y aquello fue apoteósico. De hecho se llevan el primer premio, pero que ya hubo una noche bastante dura para la comparsa de Paco Alba. Que además tampoco nos debemos sorprender el tema de los abucheos, ¿no? Pero si eso siempre ha existido. No es que siempre hayan existido los abucheos, los fans de uno y los fans de otro. Sí, no, que es que va a empezar poco a poco a existir una cosa que es el relevo que culminará, el relevo generacional que culminará a principios de los años 70. Lo dicho, ¿qué quiere ustedes escuchar? Solamente una, de las cuatro. Para que tú digas, para que diga de ellos, yo no sé. Bueno, como no dices nada, ninguna, seguimos. No, ¿cuál quieres? Venga, ¿cuál quieres? Venga, ¿cuál quieres? Estoy buscando una. Bueno, sigue con la encuesta. A ver, don Manuel, ¿cuál quiere usted? ¿Hasta qué don Blanco? Es que me gustan todas. Anda, mira qué fácil. Bueno, pues nada, lo dejo yo. Venga. Los Fígaros. Bueno, vale. Venga. Cualquier otra. No, iba a cantar la de los senadores romanos, de un buen amigo y paisano, porque yo sé que prácticamente todos sabéis a quién es esa letra y de dónde viene esa letra, ¿no? Pero como esto se está grabando y quedará ahí para la historia, subido en la nube, aunque lo vean 3 o 4, espero que lo vean más. Quiero dejar constancia de dónde viene esa. ¿Sabéis a quién era esa letra, no? Un buen amigo y paisano, el año pasado me honró con su letra. ¿Quién era el buen amigo y paisano? ¿Llega? Yo. Requeté, Villena, llama que ni uno. ¿Hay alguien que lo sabe? ¿Que lo sepa? ¿Antonio Martín? Frío. Tú cállate, tú no cuentas. Tú cállate, este niño lo sabe todo. ¿Este niño lo sabe todo? Y además que esto pasa, que lo sepa el niño y no lo sepáis ninguno de ustedes. No es Antonio Martín, no señor, no es Antonio Martín. De hecho, Antonio Martín no es porque no había salido todavía. Empieza en el 68. Es Ricardo Villa. Rangel. Ricardo Villa Rangel, que ya es autor. El padre, ¿no? El padre, el hijo es Rafael. Y en el año 67, que Paco Alba lo sabe, Ricardo Villa saca la comparsa Los Chansonniers, que creo que es segundo premio de aquel año. Bueno, y uno de los pasones que me gustaría de que no me sé la música, pero me gustaría de recitarlo, es la primera vez que a Paco Alba se le nombra novio de la Caleta. Como novia celosa está llorando el desengaño a la Caleta, porque faltó su trovador, el que ofreció a sus pies amor de poeta. Las barquillitas recostadas, nostálgicas, están por su cantar. Ni los castillos ya reflejan con la luz del faro sobre el mar, como has dicho tú. Paco Alba, al derrotista no debes mirar, que tú en Cádiz eres profeta, siempre lo serás, y las palmas echan humo cuando tú sales a cantar. Quienes sentimos por ti profunda admiración, te dicen su sentir en esta canción. En la puerta de la Caleta hay que poner esta inscripción: yo soy la novia de Paco,
su musa, su inspiración. El faro y las mojaritas te piden con ilusión que olvides lo de profeta y le cantes a tu caleta que todos llevamos en el corazón. Esta es la letra de los Chansonniers, que como habéis visto es la primera vez que se le nombra a Paco la novia. Entonces, al año 68, el año siguiente, un buen amigo y paisano el año pasado me honró con su letra, nombrándome con agrado novio enamorado de nuestra caleta, y en justa correspondencia por su gentileza le estrecho mi mano. Bien, como es, porque con ello demuestra que admira igual la belleza de este rincón gaditano. Es para mí una promesa, o como un peregrinaje, entonarle mi falseta y cantarle a su paisaje, viendo como el sol se templa en el azul de sus mares, contemplándola me invita a soñar y en mis sueños la quiero reconstruir. Contemplándola me invita a soñar, recorriendo en su aguaje la extensión de su collera, donde aquel antiguo Gades posiblemente estuviera. Por eso no le dejo de cantar, por eso no le dejo de escribir, por eso no le dejo de cantar, porque es para mí un sedante que me incita y que me inspira, como dijo al expresarse la pluma del buen letrista. La caleta mi es constante, mi musa galante, mi novia bonita. Bueno, vamos a ir entrando ya en la recta final. Paco Alba no sale en 1967, tampoco lo hace en 1970. Debe de quedar claro que nosotros estamos haciendo el recorrido por sus chirigotas y comparsas en autoría totales, pero él en algunos de estos años va haciendo música para otras chirigotas, incluso para algunos coros. No da tiempo de detenernos en eso. En la antología Joyeros Gaditanos, como bien ha dicho Francis, vamos a rescatar un par de esas músicas. Decir también que en estos años, cuando entre hombres del mar, beduinos, senadores romanos, se van a ir incorporando algunos comparsistas que luego van a ser clásicos en la modalidad, que no quiero dejar de nombrar, como es el propio Antonio Galán, como el Carlos Brihuega y otros jóvenes que a lo mejor están un año, como sucede con Manuel Argibay, Galleguito, o como incluso José Pérez Toledo, ¿no? Pepe el Caja, que llega a salir, si mal no recuerdo, en senadores romanos. Llegamos así, a finales de los años 70, una nueva década y una nueva comparsa. Paco se anima a escribir lo que es una auténtica oda al flamenco, una comparsa conceptual. ¿Dónde va Santiago tan cursi? Sí, conceptual. ¿Por qué? Porque la comparsa va a girar en torno a un tema. Ocurre en muchas otras ocasiones, pero esto lo cubre todo, desde que se abre cortina hasta que cierra, hasta la selección de la música del popurrí, hasta el tipo, la escenografía que montan en escena. Estoy hablando de la comparsa Los Forjadores, que será la segunda o tercera de Paco, que se llegará a grabar en vinilo. Este año ensayan, si mal no recuerdo, ensayaron muchos años en el Colegio del Campo del Sur, pero este año creo que ensayan en el Torreón de Puerta Tierra. Y Francia ahora cantará el paso doble, pero si le parece bien. Pero no me puedo ir de aquí sin comentar esa anécdota que con tanta gracia contó, la ha contado varias veces, una de ellas en el congreso que dedicamos a Paco en el año 2018, cuando están ensayando Los Forjadores. Y claro, Los Forjadores
lleva toda, como digo, todo tipo de bailes, de compases, que si el martinete, que si se quitaban el mandil, que si se iban bailando y lo colgaban. Entonces ellos estaban ensayando esa coreografía. Paco, tan perfeccionista como era y con tanto arte flamenco que tenía, y llaman a la puerta y aparecen dos secretas de la policía. Claro, ese grupo se queda así. ¿Podemos pasar? Sí, hombre, claro, insisten ustedes. Y se llevan allí un rato, y allí Paco, que no, paraba una y otra vez, que no es así, tenéis que... Y lo hacía él se ponía el mandil, él lo colgaba. Y cuando se van, bueno, buenas noches, ya nos vamos a marchar. Ah, pues muy buenas noches. ¿Qué le ha parecido? Ha estado estupendo, pero el que más arte tiene es el bajito. Eso lo cuenta, está grabado, eso está en una mesa redonda de aquel congreso, y lo contaban ellos en muchas ocasiones. Pues si os parece, vamos con los forjadores. Esta letra, bueno, la letra de tuviera. Ese rinconcito llamado Caleta, donde el sol se muere de celo, quién sabe, donde palidece quizás de tristeza, y ante su belleza rinde pasaje. Después de haber sido por todo el planeta el astro divino, sin par que lo iguale, pero su grandeza y todo su esplendor en nuestra caleta cambia de color. Ay, supongo yo que al hundirse entre sus aguas se convierta en esa fragua del famoso sodio vulcano. Ay, lo cierto es que al hundirse en sus entrañas todo temple de esmeralda, todo el cielo gaditano. Ay, pudiera ser que algún cíclope gitano tenga un taller artesano sumergido en la caleta, y en las tardes de verano, cuando se ha mojado su gran pandereta, ante su mar extasiado hasta los profanos se sienten poetas. En el año 1972, para las fiestas típicas de mayo de 1972, Paco vuelve a descansar, y desde unos años antes, 1968 aproximadamente, van surgiendo nuevos autores en esta modalidad nueva que era la comparsa. Históricamente siempre había habido coros o murgas o chirigotas. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, a Pedro Romero y Antonio Martín. Hay que recordar, también está las comparsas del puerto, pero claro, entonces estaba dividida el concurso, ¿no?, entre locales y provinciales. La cuestión es que Antonio Martín y Pedro van ganando terreno. Hay una entrevista, una de las pocas, yo creo que es la única entrevista donde se le escucha la voz a Paco en Radio Cádiz, realizada por Aurelio, creo que era Aurelio de la Viesca, donde se lleva Paco a Moreno al estudio de Radio Cádiz, y hablan entre los tres de esa nueva comparsa que Paco está preparando y que él está muy orgulloso de ella, que es Estampa Goyesca. Ya saben ustedes la historia. Pasan a la final, entre otras comparsas, Capricho Andaluz, que viene muy fuerte, de Antonio Martín, que representa a la juventud, una nueva forma quizás de hacer pasodoble con un ritmo más acelerado, frente a una comparsa que es preciosa, que es muy potente, pero que claro, que ya va pasando el tiempo, y aunque todavía ellos son jóvenes, pero ya sabemos lo ingrato que a veces es esta ciudad. Entonces, y en aquella final de junio de 1973, pues sucede aquel famoso abucheo y la derrota de Paco Alba y su grupo. Primer premio Capricho Andaluz de Antonio Martín, comparte, hay que decirlo, del grupo de Paco, de algunos de aquellos jóvenes que han estado hasta ese momento, como puede ser el propio, ¿no?, Carlos Brihuega, y el segundo premio para Estampa Goyesca. Quiero que cuentes lo de los abuelitos chiricotes al año siguiente. Pero espérate, que estamos en el año 73. Ya vamos acabando, vayamos aprovechando para ir al baño, cualquier cuestión.
al regidor por no dejar de cantar al otro. Mire, una cosa, perdona, ¿puedo intervenir un minuto? Hombre, por favor. Sí, claro, ¿por qué no? Yo pienso Sí. que estamos hablando de la lucha de Paco Alba, y yo pienso que la lucha no fue a Paco Alba, fue al regidor de Sena por no dejar cantar al otro. O sea, que realmente se habla de la lucha de Paco Alba, pero realmente si leemos la historia real, el abucheo es al regidor de Sena por no permitir que siguiera cantando el otro grupo. Bueno, es una opinión respetable. No le puedo decir otra cosa. A ver, esa opinión, mañana tenemos aquí a Antonio Martín. Yo se lo quiero preguntar porque nosotros en la Asociación de Autores estamos haciendo una serie de podcasts, no sé si lo habéis escuchado. El segundo fue Antonio Martín, y en ese podcast él me confiesa un poco lo mismo. Dice literalmente, y mañana quiero que lo diga otra vez, que si en el falla ese día llega a estar una persona como Miguel Ángel Fuerte, no pasa nada. Es decir, si llega a haber un regidor que realmente está entendiendo lo que está pasando, hubiera calmado la situación. No lo estaba. Había una persona, por lo visto era un malaje, dice Antonio que es un malaje, era un malaje, y entonces él echa Capricho Andaluz y la gente quiere que siga Capricho Andaluz. Yo no digo que sí, yo creo que es verdad. Lo que te digo que no es al 100%. También había un porcentaje de gente que iba a ver. Era un poco lo de las dos cosas, ¿vale? Está Paco Llesca. ¿Está por ahí? Ah, sí, está Paco Llesca. Y la de la nueva, la nueva digo, la de los joyeros. Sí. Mirad, en vez de cantar la que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo recuerda y conoce, que es la guitarra española, a continuación Francis va a cantar una letra muy desconocida que hemos incluido en la antología Los Joyeros Gaditanos y que además habla, bueno, pues de la genialidad de Paco. La letra está escrita entre el 72 y el 73, pero si ustedes ponen hoy día, esta mañana o mañana por la mañana, ponen ustedes el telediario, escuchen esta letra, porque parece escrita para este instante. Después de 12 años de absurda matanza, por fin se terminó la guerra del Vietnam. Algunos regresaron alegres a casa y otros muchos quedaron sin padres ni hogar. Si dicen que las guerras son inevitables, pues la ambición humana siempre existirá. Porque fundan entonces tantas sociedades si no pueden ni saben conseguir la paz? Ruinas y fuego, enormes presupuestos, mucha diplomacia, para que luego unos saquen provecho y otros la desgracia. Si las naciones tienen delimitada su propia frontera, no sé por qué razones llegan invasores con otras banderas, creando cementerios de escombros y ceniza, mientras los rascacielos seguros y enteros se mueren de risa. Y el grupo dice que ya no sale más. El grupo jura esa noche en los camerinos que no van a volver. De hecho, efectivamente, no van a volver la inmensa mayoría de ellos hasta que Paco Alba fallece. Al año siguiente, un grupo de chirigoteros de la Viña los vaya a buscar, entre ellos uno de los hijos de Molondro, el Titi, y van a hacer una cosa muy sencillita, pero que va a gustar mucho, como eran los abuelitos chirigoteros. Y ahí por eso digo yo, me voy a poner un poco serio. La historia no se puede conformar de una o dos opiniones. La historia se tiene que conformar
de el máximo abanico de opiniones y, por supuesto, de documentos o de fuentes. Negar la mayor, es decir, negar el abucheo es una pamplina. El abucheo existió. ¿Por qué? Porque es que está grabado. Está grabado. Y se sabe, no voy a decir nombre, y se sabe perfectamente quiénes estaban en ese teatro. En el teatro caben más de 1000 personas. Usted estaba, ¿verdad? Yo también. Yo estaba. Por lo tanto, el abucheo existió y los insultos existieron. Lo que yo digo es que tampoco esto tiene que tener tanta controversia. Si, o es que no se abuchearon las aficiones de Martínez Arias y Juan Carlos Aragón. ¿Lo vamos a negar? Porque ahí también estaba yo. Y se vio perfectamente también lo que estaba sucediendo. Que eran Ángeles Caídos y la revolución. Y no lo negamos ni nos echamos la mano. No pasa nada, si esto es carnaval y esto es nuestro concurso. Y es que tenía que haber una renovación. Otra cosa era que a lo mejor, bueno, pues se podía haber hecho de otra forma, y como el propio Paco decía, no cargándose un grupo, ¿no? Que es lo que decía el paso doble de los abuelitos chirigoteros. Pero vamos a tener que ir terminando ya. Paco, con los abuelitos chirigoteros, él sigue, ya no sale obviamente desde hace años, y él es obligado a salir a escena. Hay una foto muy bonita donde él sale con la cabeza agachada y se le aplaude. No sé, después de este paso doble. Después de los abuelitos chirigoteros. Después del paso doble de esta letra, ellos cantan una letra. Sí, yo no digo que no. Hablando de lo que pasó el año anterior, y entonces después de ese paso doble, el público, el Karma o quien fuera, le obligan a salir a Paco Alba, que es lo que dice la foto que dice Santi. Él está con la cabeza de pie agachado y hay una ovación de minutos, como que si el público quisiera devolverle a Paco lo que le había quitado el año anterior. Eso fue en el 74. Y en el año 75 se presenta con otra chirigota, una chirigota que tiene más cuerpo, por así decirlo. Se rodea de algunos de sus compañeros de antaño, como es el propio Sopa. Incorpora una de las mejores voces que ha tenido este carnaval, que es Carly. Me estoy refiriendo a Carlos Sibón de Demonte, y hace esa maravilla que es Los Belloteros, y que, oh sorpresa, en vez de ser el primer premio chirigota, le dan el primer premio de comparsa, como queriendo quizás recompensar, no se sabe muy bien qué, ¿verdad? Y que prácticamente, y nos vamos a ir ya, pues como digo, nos vamos a despedir con ese paso doble y unas breves reflexiones posteriores. Muy buenas noches. Ese lo sabéis también, ¿no? Ese lo sabemos más o menos. ¿Cómo era? Vámonos. Muy buenas noches, tengan ustedes los gavilanes. Hemos venido, por eso mismo estamos aquí. Vamos para Cádiz un día y aquí estamos a ver las fiestas y nos quedamos a luego allí. Ya me habían dicho todo lo bonita que era esta tierra, y sus mujeres los reten guapas y rezarán. Por algo digo en una copla cierto poeta, después de Cádiz el non plus ultra ya no va más. Viéndote a ti, bella y marinera, tengo que decir de veras que quien puede presumir, le juro a usted que como encuentre trabajo me vuelvo más gitano que el mismísimo Moreno. Bueno, y vamos, ya lo he hecho 3 o 4 veces y no vamos terminando. Pero ahora ya sí, con esto ya acabamos. Volvemos al principio cuando en enero del año 76 fallece Paco y sus comparsistas lo llevan en el féretro. Él había dicho, por lo visto, que fueran disfrazados de sus tipos, eso no se cumplió. Él decía que tenía una pluma de oro guardada para cuando volviera la democracia. La pluma de oro no era una figura metafórica que iba a escribir especialmente, no, era una pluma física que tenía la punta de oro y que correspondía ¿a quién? A su cuñado,
a Manuel de la Pinta Leal, que había sido asesinado en el año 36. Y en aquella final del año 76, pues ya había pasado también en semifinales, pero en la final aparece en escena su antología, que se crea ese año, con todos ellos vestidos de smoking, con su hijo Paquito al piano, con la foto que está, el retrato que está en la asociación de autores, ¿no?, que se enfoca y toca el piano, y bueno, y aquello es un enorme bueno, pues homenaje, ¿no?, que se le hace al comparsista y al que es uno de los tres grandes pilares de nuestro carnaval. A partir de entonces, bueno, pues los éxitos han pasado 50 años y los homenajes se le siguen y se le han seguido rindiendo. Paco Alba tiene en la Viña una calle. Paco Alba fue nombrado hijo adoptivo de esta ciudad en el año, si mal no recuerdo, en el año 2005. Hijo predilecto de Conil de la Frontera, donde también tiene una calle, el año del centenario de su nacimiento, 2018. La orquesta que dirige José Luis López Aranda hizo un concierto en el Falla en enero del 19, donde tocaron todos los pasodobles de sus chirigotas y comparsas en autoría de música y letra. Como recordaba al principio, esta peña se funda en el año 78 y ¿qué queda? Pues el Yo otro quiero día... despedirme con una copla. Pero espérate, cagado. Juega el Madrid y Francis Sevilla. Sí. No, juega el Atleti. Al Atleti. Paco Alba, por lo visto, Paco Alba en el Madrid. Y el otro día yo le decía a Juan Mesa que aprovechando el 50 aniversario de su fallecimiento, hay un título que Paco no tiene, que es hijo predilecto de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz, si se distingue en sus fiestas, sin duda es el carnaval. El carnaval de Cádiz, está el de Trebujena, está el de Chipiona, está el de Borno, son carnavales todos muy potentes. Y si tenemos a una figura fundamental como es la de Paco, que no solo ha influido de sobremanera a nuestra fiesta, sino que ya vemos todo lo que siguió después y todo lo que se ha formado después, ¿no?, con las comparsas hoy día, y que menos que se le debe, por supuesto, a todos los que le acompañaron, ¿no?, pero él como figura principal no estaría mal, ya que colabora en esta jornada o en estos homenajes que se le están haciendo la Diputación Provincial, pues que la propia Diputación Provincial a título póstumo le diera ese título de hijo predilecto de la provincia. Con esto me callo, dejo a Francis que diga algo más y cante. Creo que quiere cantar algo más. Sí, no, voy a poner decir ya. No, ha sido un placer, de verdad, todo lo que sea cantarle a Paco Alba y recordarlo, porque tenemos la obligación también nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, de transmitirle a las nuevas generaciones quién era este hombre, qué obra nos dejó y el legado tan inmenso que tenemos, ¿no? Es una responsabilidad que nuestra generación también tenemos, y lo digo públicamente. No, simplemente me quiero despedir. Santi, lo último que ha estado contando es la antología que en mayo del 76, él muere en enero, en mayo del 76 la antología en el Falla canta y recupera, entre otras músicas y otras letras, obviamente, recuperan el pasodoble de los fabulistas del año 69, la música, y Antonio Torres, su gran amigo Antonio Torres, hace una letra que también la antología posteriormente la grabó en el disco, la hemos escuchado toda la vida, pero bueno, quiero también decir que fue Antonio Torres el autor de aquella letra con la que en el Falla despidieron, de su antología despidió a Paco Alba, que es la que todos conocemos, que decía así: con los bellos pasodobles de sus antiguas comparsas, es un póstumo homenaje el que hoy le ofrecemos a Paco Alba. Aún hay llanto en el sonido del Borbón y de la prima, porque Cádiz ha perdido a un gran poeta y a un gran artista, y nosotros a un gran amigo y al mejor maestro de comparsista. Su garganta se quebró y allí se cumplió el destino del que a Cádiz le cantó con delicadeza y mimo, con su arte y su pasión y con su sentido fino. Él creó un gran estilo de moderno trovador. A esa bella
Caleta a la que quiso como una novia, ya no le hará poemas ni los romances desde la gloria. Este año en los festejos su gran ausencia será notada cuando se haya apagado la última bengala y al extinguirse el eco del son del bombo y de la guitarra, algún aficionado habrá llorado por Paco Alba. Francis Sevilla. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡David!